El que tú estés invirtiendo, primero que nada, se tiene que estar pensando en hacerlo a largo plazo. ¿Por qué? Porque día a día, semana a semana, mes a mes, el mercado sube y baja, sube y baja. Y lo que estamos viviendo ahorita, en este año, lo que va del año, esta bajada que estamos viviendo ahorita, la hemos vivido antes. Es una parte normal de las inversiones. Estas bajadas en el mercado son normales. Entonces, primer punto que quiero hacer es que esto que está pasando ahorita es algo que se ha vivido antes en la historia y que si tú te pones a pensar qué pasó en marzo del 2020 o qué pasó en octubre del 2008, estos bajones así también habían pasado. De hecho, en el marzo del 2020, cuando estábamos empezando la pandemia, fue un bajón de casi 35% en menos de un mes. Entonces es importante ponerlo en perspectiva y es importante también pensar que si uno está invirtiendo en una cartera diversificada, nosotros en FinHabits construimos carteras diversificadas que están basadas en los historiales de los últimos 30, 40 años, no nada más en lo que pasó en el último mes o en el último año. Están construidas de forma diversificada para que puedan mantener la diversificación en periodos como estos, que son periodos difíciles, y también en periodos buenos cuando el mercado está subiendo. Si tú inviertes en una acción o si tú inviertes en cripto o en Bitcoin, estás expuesto a una sola cosa. Es bien importante pensar también en esto. Entonces, volvamos al primer punto. Las inversiones son para hacerlas de largo plazo, hay que hacerlas a largo plazo y hay que estar haciéndolas de forma diversificada. Es bien difícil cuando las cosas y cuando tú abres las noticias y estás viendo la televisión y todo está diciendo el mercado está cayendo, el mercado está cayendo. Es bien difícil como ser humano a veces decir, espérate, pues me debo de salir porque va a seguir bajando, me debo de salir de esto, va a seguir bajando. Es la reacción natural, es la reacción que tiene el inversionista normal, el decir, el mercado está en pánico, me voy a salir. Pero te quiero decir algo, no hagas este error, no hagas este error, porque la mayoría de las personas que invierten en la bolsa y que están haciéndolo por su cuenta o lo hacen por primera vez, tienden a comprar o tienden a estar invirtiendo cuando el mercado va de subida y tienden a vender cuando el mercado está de bajada. Estás comprando cuando está arriba y estás vendiendo cuando está abajo. Te aseguro que esa fórmula es una fórmula que te va a hacer perder dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Uno tiene que estar haciendo lo opuesto, pero es bien difícil. Y lo opuesto es estar comprando cuando el mercado está cayendo y estar vendiendo cuando el mercado está subiendo. Eso es lo que uno tiene que estar haciendo, pero es difícil porque va en contra de la naturaleza humana. Entonces, lo que yo recomiendo es estar invirtiendo consistentemente, semana a semana, así como lo hacemos en FinHabits. Estar invirtiendo semana a semana y haciéndolo a largo plazo, sin importar lo que pase en la bolsa, porque a la larga, históricamente, la bolsa y una cartera diversificada tiende a subir. Entonces, eso es lo importante. Es bien complicado estar diciendo, hoy es el mejor momento. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, me salgo mejor ahorita, me retiro de las inversiones y me espero a cuando haya un mejor momento para invertir. O sea, hay gente que dice, no, yo sí quiero invertir, pero ahorita no. Yo mejor me voy a retirar y me voy a esperar a que haya un mejor momento para invertir. ¿Cómo le vas a hacer? Porque si tú te esperas a que haya un mejor momento para invertir, lo más probable es de que te vas a perder esta subida, que históricamente, cuando hay una bajada como la que estamos viendo ahorita, va seguido por una subida. La gente que se retiró del mercado en la mitad de marzo del 2020 no pudo participar en la subida que tuvo ese mercado en el 2020, de la mitad de marzo a finales de diciembre. Entonces es bien difícil y para esta gente que está pensando, me voy a esperar al mejor momento para invertir, pues sí lo pueden hacer, pero se van a perder de esta subida. El mejor momento para invertir, y te lo digo a ti que
A lo mejor estás invirtiendo ahorita y estás dudando qué hacer, o nunca has invertido y estás escuchando esto, estás viendo esto por primera vez. El mejor momento para estar invirtiendo es ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando el mercado está en descuento. Los inversionistas más exitosos y las fortunas que se han hecho en la historia generalmente empiezan cuando hay un pánico. Y esto es lo que hay que entender. Para uno poder ser exitoso, uno tiene que ir en contra, voy a repetirlo, ¿no? En contra de lo que la emoción humana nos dice. Y hay que hacerlo de forma lógica y decir, yo voy a comprar cuando el mercado está abajo y voy a vender cuando el mercado está arriba, no al revés. Lo vuelvo a repetir, ¿no? Hay que estar comprando cuando el mercado está abajo y hay que estar vendiendo cuando el mercado está arriba. Es difícil que nosotros en FinHabit, cuando el mercado está sube y sube, te estemos hablando y te estemos diciendo, oye, ahorita es cuando hay que vender, ahorita es cuando hay que vender. Es difícil. Y es igual que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo te estoy diciendo, ahorita es cuando hay que comprar, ahorita es cuando hay que comprar. Si uno hubiera esperado, te voy a dar un ejemplo nomás para ponerlo de forma numérica también. Si uno hubiera invertido en el S&P 500, en el mercado de Estados Unidos, hace 25 años, y lo hubieras dejado ahí, hubo crisis del 2008, ¡pum!, cayó, y luego hubo la bajada de la pandemia en el 2020, y ahorita esta bajada que estamos viendo. Pero si tú lo hubieras dejado 25 años, no hubieras tocado esa inversión, tú hubieras tenido un rendimiento de aproximadamente 400% en este tiempo. Quiero que tú me digas ahorita de qué forma tú vas a poder generar un rendimiento cuando la inflación está en niveles tan altos. Si tú quieres estar invirtiendo y lo decides poner abajo de tu colchón o lo decides meter a un banco, esa ganancia que tú puedes generar es una ganancia de a lo mejor 0.2% o a lo mejor 0.5%. Pero cuando estamos viviendo en un periodo donde la inflación está en 8%, pues tu dinero está perdiendo 8%, está perdiendo valor al 8% cada año. Si tu banco te está dando el 0.5%, entonces tu dinero perdió 7.5% en este año. Es muy importante tener en cuenta que uno tiene que estar esperando una ganancia en su dinero que sea mayor a la inflación. Entonces, es bien importante que si tú tienes un ahorro y lo tienes abajo del colchón, lo tienes ahí guardado, en realidad este ahorro lo que está haciendo es que está perdiendo dinero ante la inflación. En Estados Unidos vivimos aquí en un país donde es un país capitalista y es un país donde el mercado, la bolsa de valores, ha sido una forma eficiente de generar capital a largo plazo y generar ganancias a largo plazo. Pero hay que hacerlo de la forma inteligente. Entonces, nosotros en FinHabits estamos creando conciencia y estamos creando una comunidad de inversionistas que están pensando a largo plazo y que quieran estar creando un patrimonio familiar a largo plazo y que lo quieran hacer de forma consistente en la bolsa de valores. Y por eso estamos aquí. Y también por eso queremos que en este tipo de conversaciones que tenemos cada semana, pues escuchar tus dudas, escuchar tus preguntas. Quiero saber qué es lo que tienes tú en mente, qué es lo que qué es lo que estás pensando, para poder aclarar esas dudas y para poder ayudarte a entender cuál es la mejor forma de estar invirtiendo a largo plazo. Las preguntas más comunes, voy a adelantarme, es ¿qué pasa si el mercado sigue bajando? Pues el mercado puede seguir bajando. Yo no sé qué va a pasar en un mes o yo no sé qué va a pasar en 2 meses. Te digo la verdad, no importa, no me importa, porque si tú lo haces a largo plazo y tú estás invirtiendo ahorita, tú ya estás comprando a un precio más bajo y tú puedes estar entrando al mercado a un precio más bajo con la probabilidad de que cuando empiece a recuperarse, tú puedas tener esa ganancia. Entonces, eso es lo importante. También quiero aclarar, nada más, estas conversaciones que tenemos son para efectos de educación y
no constituyen una oferta o recomendación para comprar o vender activos. El servicio de asesoría financiera de FinHabits se ofrece exclusivamente a los clientes a través de la app o el servicio online. Y también recuerden que las inversiones no están garantizadas. Estamos hablando de ejemplos de estar invirtiendo en el banco. En el mundo de las inversiones, cuando uno invierte, uno tiene el riesgo de pérdida. Y eso es importante entenderlo. Entonces, vamos a pasar aquí a las preguntas porque quiero estar escuchando qué preguntas tienen y qué dudas tienen. Por favor, díganos de dónde nos están viendo y quiero también entender qué es lo que podemos hacer mejor nosotros para poder ayudarte a entender cómo funciona la bolsa. Tengo aquí la primera pregunta y la primera pregunta viene de Mirna y dice, ¿qué pasa si se viene una recesión? Las recesiones, igual como la bajada del mercado, son parte normal de la economía. Tuvimos una recesión pequeña en el 2020. Puede que exista una recesión ahorita en el 2022. Y es una recesión que por parte la está creando a lo mejor el gobierno al estar subiendo la tasa de interés. Y el gobierno está subiendo la tasa de interés para desacelerar la economía. Entonces es probablemente una recesión que la esté causando quizá el gobierno, pero lo está haciendo para poder enfriar la economía. Porque con esta tasa de inflación que tenemos, los precios de todos los productos están subiendo y subiendo. Entonces es importante para el gobierno que mantenga una inflación. La inflación siempre existe, pero que sea una inflación que sea entre el 2 o el 3%. Entonces, esto de que existe una recesión o no, sí puede existir. ¿Qué va a pasar si existe una recesión? Pues la economía se desacelera. Pero como en toda la vida, ¿no? Lo que uno tiene que pensar también es que en la vida las cosas tienden a subir y bajar, a subir y bajar. Y lo importante es estar pensando que estas subidas y bajadas son parte normal del juego. Entonces, igual en la economía tiene recesiones y cuando sucede la recesión es que la economía está descansando un poquito. Descansa un poquito, toma aire y luego vuelve a crecer. Entonces, hay que apretarse el cinturón. Si tu trabajo depende de algún negocio donde la recesión lo puede impactar, quiere decir que tú dependes a lo mejor del consumo de las personas, pues a lo mejor la persona empieza a consumir, el consumidor empieza a gastar menos y a lo mejor el negocio se contrae. Entonces hay que saber apretarse el cinturón en estos periodos de recesión para poder sobrevivir a este periodo y salir adelante. En cuanto al mercado y la bolsa de valores, lo que quiero decir es que el mercado generalmente reacciona antes. Entonces ahorita estamos viendo que el mercado está reaccionando antes y está cayendo la bolsa porque está viendo que el gobierno está subiendo la tasa de interés y eso quiere decir que el costo de capital se va a hacer más alto, las compañías les va a costar más pedir un préstamo y por eso estamos viendo que las inversiones institucionales están decidiendo, no, pues el precio de las cosas va a empezar a bajar. Entonces, las recesiones generalmente en la historia son un efecto secundario, pasan después de que el mercado ya se ajusta. Y si te pones a ver, no siempre es exacto, ¿verdad? Pero cuando el gobierno anuncia que hay una recesión, el mercado empieza a recuperarse otra vez. Eso es lo que pasa si se viene una recesión. Giovanni dice, es un comentario, dice, estás en lo cierto, el mercado no ha mejorado, pero tiende a mejorar después. Soy nuevo con esto de las inversiones y no me preocupan tanto las pérdidas. Pues es excelente comentario, Giovanni, pero la verdad es que es difícil estar viendo a veces la cuenta de inversión, estar viendo qué está pasando con tu dinero. Es un ahorro que tú tienes, que lo pusiste a trabajar y ahora está perdiendo valor. Pues sí está perdiendo valor, pero es una pérdida temporal. Así es como yo lo veo. Es una pérdida temporal que es parte de las inversiones. Si tú retiras el dinero, entonces ya es una pérdida pues que se cristaliza y ya la sacas, entonces ya sí tienes una pérdida. Entonces es importante estar viendo esto a largo plazo. Felipe dice, Carlos, mi retiro está a 2 años. ¿Me perjudica en inversiones a la hora de mi retiro de seguro social? La pregunta es si el tener inversiones te va a perjudicar con tu seguro social. Creo que sí la entiendo la pregunta.
Esta pregunta, déjame ver si la puedo responder de esta forma, Felipe, porque es una pregunta muy interesante, pero déjame te la respondo de esta forma. En Estados Unidos, tú puedes empezar a pedir el cheque de seguro social a la edad de los 62 años. Y generalmente las personas que llegan a esa edad tienden a pedir el chequecito lo más pronto posible para que les empiece a llegar ya un cheque del seguro, ¿no? Las personas que tienen un poquito más de capacidad de planear, o las personas que yo he visto que son exitosas, lo que hacen es que empiezan a ahorrar, por un lado, en un ahorro para el retiro, y es por eso que estamos aquí en FinHabits, para ayudarte a hacer eso, y están creando un ahorro para el retiro en una IRA o en un 401k, y cuando llegan a la edad de los 62, pues no retiran el dinero, no piden el dinero del seguro social. ¿Por qué? Porque si tú te esperas, cada año que te esperes a pedir ese chequecito del gobierno del seguro social, si no lo haces a los 62, pero lo haces a los 63 o a los 64, o mejor hasta los 70, creo que es la última edad, tu cheque va a ir creciendo, te va a ir pagando más el gobierno. Entonces es conveniente que te esperes lo más que puedas para pedir ese cheque del seguro social, y si tú necesitas capital, tú puedas obtener ese dinero de tu IRA o de tu 401k. Y lo digo de esta forma porque el gobierno, cuando tú te esperas a pedir el cheque del seguro social, te va agregando más capital en tu cheque mensual si te esperas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, eso te ayuda mucho porque ese es un cheque que va a tener pues, más jugo entre más te esperes. Eso, no sé si contesta tu pregunta, pero esa es una forma muy inteligente e interesante de pensar. Tengo otra pregunta aquí. Dice, si solo ocupo mi ITIN con FinHabits y no he declarado impuestos, me dijo mi contadora que tiene vigencia, ¿puedo llegar a perder mi cuenta de FinHabits si dan de baja mi ITIN? La pregunta es que si puedes tú abrir la cuenta con el ITIN y qué pasaría después si tú pierdes tu ITIN. Lo importante en este caso es que cuando tú llegas a FinHabits, nosotros tenemos que verificar que tú seas una persona válida y que es una persona que reside en Estados Unidos. Entonces, por eso requerimos el ITIN o el seguro social. Y constantemente te estamos preguntando si haya habido un cambio en tu estatus y recomendamos que cada 3 meses tú puedas actualizar tu perfil personal y tu perfil financiero dentro de la app de FinHabits. ¿Y por qué? Porque así también podemos hacerte una recomendación más acertada en la app de qué tipo de inversiones tú debes de estar haciendo. Es importante que si hay un cambio de estatus, no lo digas lo más pronto posible para poder ajustar el tipo de cuenta que tú tienes. Entonces sí, te diría, el dinero no se pierde porque el dinero está ahí, el dinero es tuyo. Ese no es el que se puede enojar en estos casos, generalmente es el IRS. Pero antes de que existan estos cambios, por eso te digo, trata de estar comunicando o actualiza tu perfil en la app de FinHabits, por favor. Tengo otra pregunta aquí de Viajando. Dice, ¿qué es mejor, una Roth IRA o un ETF? ¿Cuál es la diferencia? Son cosas muy diferentes. El ETF es el fondo de inversión y se llama ETF porque es Exchange Traded Fund y quiere decir que es un fondo que agrupa cientos de acciones que están basadas en un índice y están hechas en un fondo, y generalmente los ETFs son fondos de muy bajo costo. Y por eso en FinHabits usamos ETFs. El ETF es como el primo hermano de lo que sería el Mutual Fund, que es otro fondo, pero esos fondos tienden a ser un poco más caros, entonces nosotros preferimos los ETFs. Entonces ese es el fondo. Ahora, Roth IRA o la IRA Roth o la IRA tradicional es como el paquete que estás usando para meter ETFs adentro. Entonces son cosas distintas. El Roth IRA o el IRA tradicional, los dos son cuentas de retiro que puedes tú conseguir con FinHabits y te ayudan para que tú puedas crear este patrimonio para tu retiro. La diferencia entre el Roth y el tradicional es que el Roth tú contribuyes, lo estás haciendo tus contribuciones después de impuestos. La inversión crece y al final, cuando tú lo retiras después de la edad de los 59 años y medio, tú no pagas impuestos. La otra, que es la IRA Roth,
la IRA tradicional, disculpa, tú estás contribuyendo, esas contribuciones son deducibles de impuestos. Entonces te ayudan en cuanto a reducir tus impuestos el año que contribuyes. Y lo debes de declarar. Crece después de la edad de los 59 años y medio. Cuando lo retiras, ahí es cuando pagas impuestos. Entonces son dos conceptos que tienen un beneficio fiscal. Uno es al principio, uno es al final. Son diferentes. Estas son las ROTs, la IRA tradicional y la IRA ROT, perdón. Y luego la otra cosa serían los ETFs o los mutual funds. Dice Claudia, me dice, Carlos, estoy un poco triste. He perdido parte de mi dinero. Trato de no ver e imaginar que no tengo nada. Este sentimiento, Claudia, lo que dices tú que estás perdiendo tu dinero, esto en este año, te digo, al mundo institucional y al mundo, a mis cuentas también personalmente, yo también estoy viendo pérdidas, pero la forma como yo lo pienso y la forma como uno tiene que estarlo viendo es que en las inversiones uno va también, cuando el mercado sube y cuando el mercado baja, pues también en una bajada como la que estamos viendo, las cuentas están diversificadas. En FinHabit las cuentas son diversificadas, pero no quiere decir que no van a perder dinero. Entonces, sí hay pérdidas, sí veo pérdidas yo también. Lo que yo te diría es, piénsalo a largo plazo y no estés pensando de que tu pregunta dice, voy a imaginar que no tengo nada. Eso quiere decir que el mercado deja de funcionar y que todas las compañías y todas las economías del mundo se van a cero. Bueno, eso no ha pasado en la historia nunca. Lo que sí ha pasado es que hay correcciones y luego vuelve a crecer. Hay correcciones del mercado y luego vuelve a crecer. Entonces, piensa a lo largo plazo y piensa lo que esta es una corrección temporal y esto es una pérdida temporal. Y en cambio, si tienes más capital, este puede ser un buen momento para poner más dinero a trabajar. Claudia dice, ¿qué tanto peligra el dinero que se tiene en el 401k? El 401k, las cuentas de 401k o el 401k son los que te ofrece tu patrón en tu empresa y esas también están invertidas. Cada 401k tiene un sistema, tiene unos fondos de inversión, entonces depende mucho en dónde estás invirtiendo. De hecho, aquí voy a hacer un corte comercial, pero nosotros en FinHabits, este año lanzamos un 401k para empresarios. Entonces, la gente que nos está viendo que son empresarios, que quieran crear un 401k con FinHabits, ya lo pueden hacer. Entonces, esto es importante porque antes solamente ofrecíamos cuentas individuales y ahora sí ofrecemos el 401k y lo puedes hacer tú como empresario para ofrecerle a tus empleados el 401k de FinHabits. Si tú tienes un 401k con tu patrón, con tu empresa, ese movimiento del mercado que tú estás viendo en el 401k o esas pérdidas temporales es igual a lo que acabo de decir. Depende mucho de qué está invirtiendo, o sea, de qué fondos invertiste, pero hay que ser paciente. Ese dinero igual se puede ver una pérdida ahorita, pero a largo plazo hay que pensar a largo plazo porque este es el momento donde uno puede caer en pánico y decir yo retiro mi dinero. Y acuérdate que estas cuentas de 401k tienen un beneficio fiscal. Entonces, si tú retiras el dinero de un 401k en este momento, pues aparte de que pagues los impuestos de ese retiro, también el gobierno tiene ciertas multas que te hace porque tú contribuiste a esas cuentas antes de impuestos. ¿Cuánto es de interés por tener dinero en una cuenta de ahorro? El Roger está preguntando, ¿cuál es el interés por tener dinero en una cuenta de ahorro? Acuérdate que lo que sucede con los bancos, esto lo hablamos en otro video que hicimos creo que hace como 1 año y medio y hablábamos de cómo funcionan los bancos. Los bancos funcionan de esta forma. El banco te pide que tú pongas tu dinero en el banco, o sea, te dice pon tu dinero y abre tu cuenta de ahorro o tu cuenta de cheques y ese dinero ellos lo usan para después prestárselo a alguien más. Entonces ellos te pueden pagar a ti un interés por ese dinero que tú pusiste y ellos le cobran a los demás en el préstamo un interés más alto. Ellos ganan la diferencia. Así es como funcionan los bancos, así es como ganan dinero los bancos. Pero lo que sucede es que a lo mejor ellos te prestan a 15% o a 20% o más, si es una tarjeta de crédito, por ejemplo, que el banco hace, pero a ti solamente te pagan el 0.2%. Entonces están haciendo un dineral con esa diferencia. Es importante entender
que ese dinero, el que te da el banco, tiende a ser muy poco. Es 0.1, 0.2, a veces ahorita hay bancos que te pueden dar un poquito más, pero no es suficiente. Esa es la clave. No es suficiente para ti. Y no debes de sentir que esa inversión en el banco te va a ayudar a crear un patrimonio. Sí te ayuda a mantener cash a un lado. Y sí es bueno tener, ahí por ejemplo puedes tener 6, 12 meses de gastos que tienes que tener ahí en el banco. Pero para tener un patrimonio a largo plazo, necesitas estar invirtiendo. Necesitas tomar un poco más de riesgo y decir, yo quiero estar ganando un 5, 6, 7, 8% a largo plazo año con año. Y por eso hay que invertir. Tengo otro comentario de Jordan. Dice, Carlos, me preocupan las pérdidas que son muy altas a las ganancias y siento que son muy bajas mis contribuciones. Las pérdidas de tu cartera, déjame lo explico de esta forma. El mercado empezó a bajar a principios de enero este año. Entonces, gente que estaba invirtiendo desde antes y tenía un capital ahí acumulado, lo que tenías a partir de, creo que empezó como el 5 o el 6 de enero, empezó a bajar el mercado, pues ese capital está teniendo pérdidas. Ahora, si tú estás contribuyendo ahorita semana a semana, pues tú estás diciendo, bueno, pero es que yo sigo contribuyendo y sigo teniendo menos de lo que tenía a principios del año. Eso puede estar pasando, ¿no? Y a lo mejor esa es la raíz de tu pregunta. Yo lo que te aconsejo es de que, aunque tú veas que el capital que tú contribuyes no está ayudando a que la cuenta suba, lo que tú estás haciendo es que tú estás comprando la misma cartera a un precio más bajo. Y esa cartera diversificada que tú estás comprando o que has ido comprando en enero, febrero, marzo, abril, mayo, esa cartera has estado comprándola a un precio bajo, pero es una cartera que tiene un potencial de apreciación, porque así es como funcionan las inversiones. El precio de mercado es el precio que le atribuye el inversionista del día de hoy a una transacción el día de hoy. Pero si tú no tienes que transactar hoy, tú no tienes que vender tus acciones hoy y tú las quieres vender en 10 años, entonces ahí hay un valor que tiene esa cartera que tú estás comprando a un precio más bajo. Entonces, para simplificarlo, ¿no? Uno tiene que seguir invirtiendo y seguir haciéndolo de forma consistente como lo has estado haciendo semana a semana. Y sí eso puede suceder, que tus contribuciones no están contrarrestando las pérdidas que tú estás viendo en el mercado. Todo depende de qué tanto tenías tú en la cartera. Si tú tenías una cartera donde tenías $10,000, $20,000 y tú contribuyes $5 por semana, pues sí puede ser un movimiento de mercado más fuerte que los $5 que tú contribuyes. Vladimir dice, yo tengo seguro social y cuenta con ustedes. Si me regreso a vivir a México, ¿puedo seguir teniendo cuenta con FinHabits? Bueno, nosotros el servicio lo ofrecemos para gente que tiene residencia aquí en Estados Unidos. Entonces es importante también entender que este dinero tú lo puedes sacar y mientras tú tengas tu cuenta de banco en Estados Unidos, tú puedes retirar ese dinero a la cuenta de banco de Estados Unidos. Pero es importante entender que el servicio es para gente que reside aquí en Estados Unidos. Amparo dice, ¿hasta qué edad puedo retirar el dinero de una IRA? Tengo que sacarlo a los 59 años y medio. ¿Y qué pasa si lo retiro antes? Pues el gobierno te da el beneficio fiscal, Amparo, para que tú puedas acumular ese dinero y lo puedas empezar a retirar hasta después de la edad de los 59 años y medio. Entonces tú lo puedes retirar a los 60, a los 61, a los 70. Pero si lo retiras antes, el gobierno dice, ok, yo te di un beneficio fiscal y te estoy ayudando, pero tú lo estás retirando antes. Entonces, si en el caso de una IRA tradicional o de un 401k, todo lo que tú retires antes de esa edad puede tener una multa de hasta el 10%, aparte de tener que pagar impuestos. En el caso de un Roth, de una IRA Roth, lo que tú puedes hacer es retirar tus contribuciones antes de la edad de los 59 años y medio, pero lo que no puedes hacer es retirar las ganancias acumuladas. Entonces hay que entender la diferencia entre estas dos cuentas. Barracuda dice, acabo de abrir una Roth IRA con ustedes, ¿debo de invertir en una sola compañía o debo de hacerlo en varias? Bueno, nosotros te recomendamos, cuando tú abres la cuenta con FinHabit, nosotros creamos la cartera por ti y esa cartera está diversificada
no solamente en compañías de Estados Unidos, compañías de Europa, compañías de Asia, pero también bonos de gobierno, bonos corporativos. Y esas inversiones las hacemos nosotros por ti. Tú lo que tienes que decidir es cuánto debes invertir. Entonces recuerden, el servicio de FinHabits es un servicio que construimos para ayudarte a crear el hábito de invertir en tu futuro, y lo puedes hacer tú de forma consistente cada semana, cada quincena, cada mes. Tú puedes hacerlo con 5, 20, 50, 100, $1,000. Tú decides cuánto quieres invertir, pero hazlo de forma recurrente. Nosotros nos encargamos de invertir y de estar monitoreando tus inversiones. Y así es como se crea el hábito a largo plazo, y así es como tú puedes crear un patrimonio para tu familia. Me encanta estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, denle like a estos videos y suscríbanse a nuestro canal si nos están viendo por YouTube o Instagram o Facebook. También recuerden, inviten a más personas a que se unan.